Buenas tardes, vamos a continuar con el diplomado. En esta tarde trataremos dos temas en cuanto a cáncer de pulmón y apnea del sueño. Entonces, empezaremos refiriendo que el cáncer de pulmón es considerado el cáncer más fatal. Se habla que cantidad de muertes puede incluso equiparar al cáncer de colon, mama y de próstata. Y la tasa de supervivencia es baja debido a que la rápida evolución de este tipo de cáncer y la rápida mortalidad que ocasiona. Se habla que entre los años 1974 y 76 la tasa de supervivencia era el 13% y no ha variado considerablemente en los siguientes 95 hasta el 2000. Se ha hecho una lucha contra el antitabaco por 50 años, pero vemos que esta medida preventiva no tiene mucho impacto en cuanto a la detección precoz del cáncer de pulmón. Hablamos cuando ya un paciente es fumador de larga data, tiene alto riesgo de cáncer, pero la detección precoz no ha variado disminuir los índices de mortalidad. Entonces vemos que existen factores que van a permitir la supervivencia, dentro de ellos el estadio de la enfermedad. Como les había mencionado, la detección del cáncer de pulmón es un cáncer que cuando se detecta ya está en estadio moderado o grado 2 hacia arriba, y su detección precoz es muy difícil. ¿Debido a qué? A que no causa muchos síntomas esta enfermedad en los estadios tempranos. Además son inespecíficos, como una tos seca, crónica. Aparentemente podemos darlo por resfrío, por alergias, y no se considera en su screening al cáncer de pulmón. Se habla de que cuando el tumor es de 1 centímetro ya recorrió la mitad del camino de la evolución del cáncer, y cuando está entre 3 a 4 centímetros, 3/4 del crecimiento de dicho cáncer. La intervención, como le dije, puede recibir el screening ser útil. Existen controversias, estudios que nos permitirían hacer un screening, como la citología de esputo, que es un método no invasivo. También permiten ante cualquier paciente con riesgo la radiografía de tórax también, pero no tienen impacto en reducir la mortalidad. No son sensibles para detectar en estadios tempranos. Estrategia lo que permitiría buscar una herramienta específica, sensible para su detección, es que nos permite dar un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado y oportuno, mejorar la sobrevida, y también tiene que ser costo-beneficio. La mortalidad se habla a los 5 años de 85 al 90%. De estos 100 pacientes, 80% son inoperables, 20 van a la resección quirúrgica, 15 tienen resección curativa, y solo 5 a 10% son libres de enfermedad a los 3 a 5 años, una muy baja porcentaje. Los diagnósticos de imagen más habituales son radiografía de tórax, tomografía, broncoscopía, pero vemos porque ya hay cambios genéticos moleculares de dicho cáncer, ya en estadios tempranos no permite su detección con imágenes. Existen factores o personas, subgrupos de riesgo, como los fumadores. Vemos que en estos pacientes es extremadamente alto el riesgo. Portadores de POC. De acuerdo al grado de obstrucción del EPOC, se habla que es un factor de riesgo entre 6.44, el riesgo mayor. También que hay pacientes con cáncer de tracto aéreo digestivo que hayan tenido también un factor de riesgo, o historia de exposición a asbesto. Hablemos que existe una susceptibilidad individual y herencia genética. Hay factores que permiten el desarrollo del cáncer de pulmón, como genes mutantes, como dentro de ellos el 41, que aumenta su expresión. Dentro de la clasificación general de los tumores, vemos aquí existen tumores epiteliales, dentro de ellos los malignos. El carcinoma abarca el adenocarcinoma, que es la variante con mayor frecuencia. Tenemos el escamoso, el epidermoides. Existen tumores mesenquimales, tumores linfoproliferativos. En cuanto a la presencia de los signos y síntomas, referimos que son inespecíficos,
Por ejemplo, la tos puede ser entre un 8 y 75%, pérdida de peso, disnea, dolor torácico, hemoptisis, dolor óseo. Dolor óseo generalmente cuando ya hay invasión metastásica, síntomas neurológicos, acropaquias, fiebre, disfonía, astenia, disfagia, síndrome de vena cava superior, sibilancias y estridor. Pero vemos que son muy inespecíficos dichos síntomas. Existen síndromes paraneoplásicos asociados al cáncer de pulmón, o sea, signos y síntomas que nos podrían sugerir la presencia de un determinado cáncer. Y nosotros debemos buscar las herramientas adecuadas para identificar su localización. Pero el cáncer de pulmón en un estadio temprano es muy difícil. Dentro de ellos, sistémicos, anorexia, fiebre, hipotensión ortostática, endocrinos, Cushing, hiponatremia, hipoglicemia, neurológicos, neuropatías periféricas, encefalopatías, cutáneo, eritrodemia, anemia, renal, colágeno, se presentan hasta con formas de vasculitis. La epidemiología del cáncer de pulmón se habla que existen factores genéticos, el tabaco, otros carcinogénicos como el asbesto, alteran la mucosa normal. También en esta mucosa normal hay predisposición hereditaria, lesiones preinvasivas o precáncer llamados, determinados factores de crecimiento, angiogénesis. La angiogénesis sirve para la extensión y la metástasis, o sea, invasión a distancia, el carcinoma invasivo y finalmente ya una enfermedad pulmonar cancerígena en estadio avanzado o metastásico. Vemos aquí factores de riesgo, síntomas inespecíficos, hay que aplicar radiografía de tórax es la primera, pero ya dijimos que es muy inespecífica, esputo citológico para identificar las células neoplásicas, se puede llegar hasta fibrobroncoscopía, punción transtorácica, dependiendo del tamaño del nódulo pulmonar, para determinar el tipo histológico más que todo. Existe una estratificación del cáncer pulmonar, una TNT, o clasificación de acuerdo a los estadios, o de acuerdo al grado de certeza que se lleva a cabo de acuerdo al TNM en estadios. La radiografía de tórax lamentablemente detecta tumores de 3 centímetros. Menos de ellos no se puede identificar. La tomografía no está disponible en todos los lugares. Detecta tumores hasta de 0.5 centímetros, pero el 80 al 90% de tumores son detectados en un estadio 1. No detecta tumores centrales y periféricos. Muchos tumores son benignos con estas características. La TAC espiral multicorte, hay un gran número de falsos positivos, no es altamente sensible para detectar cáncer superficial, preinvasivo o microinvasivo, valor predictivo de 12% menos, vemos que es bastante bajo, mejora la performance diagnóstica pero no la mortalidad al final. La citolometría de esputo permite la detección de las células o componentes moleculares o tipo de sustancias cancerígenas, pero de igual manera la detección en estadios tempranos, su detección es bastante baja. Entonces, a las finales debemos tener en cuenta pacientes de riesgo, cualquier sintomatología inespecífica asociada a estos pacientes de riesgo, de controlar determinados parámetros para hacer un screening adecuado, para mejorar, ese sería lo ideal, la morbimortalidad. Buenas tardes, continuamos con las exposiciones. Esta vez es el tema apnea o apnea del sueño. Existe una guía de la CEPAR donde existen diferentes términos operacionales. Dentro de ellos refieren cuáles son las definiciones de los principales eventos respiratorios. Dentro de ellos apnea obstructiva, apnea central, apnea mixta, hipopnea, esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares, índice de apneas hipopneas, índice de alteración respiratoria o la definición SARS. De acuerdo a ello, vemos que acá que este índice más de 5 está asociado a unos 100 síntomas, excesiva somnolencia diurna, no explicada por otras causas, 2 o más de los siguientes, asfixia repetida durante el sueño, despertares recurrentes durante el sueño, percepción del sueño como no reparador, cansancio, fatiga durante todo el día y dificultades de la concentración, de acuerdo al SARS.
Existen síntomas que nos pueden sugerir. Hubo un paciente, un colega, incluso se quedaba dormido parado. Incluso el apnea duró más de 15 segundos. Fue algo bastante llamativo en este tipo de paciente, que tuvimos que despertarlo con llamados fuertes. Dentro de los signos y síntomas podemos ver ronquido estruendoso, apneas presenciadas, lógico, como les había reportado, excesiva somnolencia diurna en el trabajo, durante su trabajo de residencia lo presentó, sueño no reparador, claro, paraba durmiendo en el día, cuello de ancho y corto, altamente asociado, obeso, también altamente asociado, episodios asficticios nocturnos, igual manera, despertares frecuentes, nicturia, cefalea matutina e hipertensión arterial. Entonces, catalogado como síndrome de apnea y hipopnea del sueño en este colega. Cumplía todos estos signos y síntomas que se constituyen como frecuentes. Diferencial puede haber trastorno de conducta, enfermedades psiquiátricas, factores ambientales, drogodependencia, lógico, hipnóticos, estimulantes, benzodiazepinas, alteraciones respiratorias del sueño, movimientos anormales, alteración de vigilia del sueño, otras alteraciones del sistema nervioso central, como narcolepsia, hiperinsomnia idiopática, enfermedad del sueño, menstruaciones o embarazos. Incluso el hipotiroidismo también puede estar asociado, es un trastorno metabólico que se asocia a hiperinsomnia. ¿Qué pacientes están en el alto riesgo de síndrome de apnea y hipopnea del sueño? Obesos, cuello corto, cuello ancho, insuficiencia cardíaca, fibriladores, hipertensión, diabetes, arritmias nocturnas, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas. Pero este de acá no sería tan estudiado ni tampoco tan en busca de un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque si no llevase a todas estas complicaciones, la apnea y hipopnea del sueño, tanto sistémicas, ocasionan hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, arritmias, ictus o incluso muerte súbita. Entonces vemos acá que debemos valorar qué es lo que podemos hacer. Podemos hacer una adecuada higiene del sueño, entre comillas, tratar de dormir en la posición correcta, en el horario correcto. Esas son las medidas conservadoras, pero en caso que sea necesario se debe hablar medidas terapéuticas como el uso del CPAP. Puede usarse ventilación no invasiva o CPAP. De acuerdo de ello, continuaremos en CPAP, o si no, cuando no hay respuesta al CPAP, la ventilación no invasiva. ¿Qué factores etiológicos coadyuvan al síndrome de apnea y hipopnea del sueño? La obesidad, la posición en la cama, ingesta de sedantes, mala higiene del sueño, la que les había referido, el taponamiento nasal por rinitis fundamentalmente, factores anatómicos como hipertrofia de apnea, generalmente en los niños, que se da también frecuentemente, enfermedades metabólicas pueden asociarse como el hipotiroidismo. No necesariamente todo hipotiroideo va a tener apnea del sueño. De acuerdo a ello, vamos a realizar las medidas terapéuticas. Dentro de ellos puede ser un control clínico nada más, considerar una valoración otorrino, o ya debemos valorar el uso de ventilación no invasiva o CPAP. De igual manera, vamos a definir control periódico o ya uso en medidas de ventilación no invasiva o CPAP. Signos sugestivos en niños: ronquido, pausas respiratorias observadas, respiración ruidosa, aumento del esfuerzo respiratorio, posturas anómalas para dormir, como la hiperextensión del cuello, sueño inquieto nocturno, cianosis, enuresis nocturna, pueden estar asociados a síndrome de apnea, hipoventilación. Entonces, todo esto llevaría más que todo a grandes complicaciones sistémicas, sobre todo las cardiovasculares, dentro de ellos la muerte súbita. Gracias.